De acuerdo, en sintonía. Bueno, comenzamos. Buenas tardes, ahora sí, oficialmente a todos. Vamos a reanudar el tema que dejamos de conjunto generador. Como de costumbre, empiezo a grabar la clase a partir de estos momentos. Muy bien, entonces, repasemos rápidamente la definición de conjunto generador, que es lo que estudiamos la clase anterior, y vienen algunas otras cosas más con conceptos fundamentales, conceptos importantes, diría yo. Ustedes me dieron una definición informal de la palabra generador, me decían algo que crea, algo que produce, algo que da lugar, en fin, y todas ellas vimos que eran definiciones que se apegaban muy bien a lo que es la definición matemática de conjunto generador. Rápidamente, decíamos que un conjunto, en este caso que contiene m vectores, B1, B2 hasta Bm, es un generador del espacio vectorial V si todo vector de V se puede escribir como una combinación lineal de los vectores de G. Si eso sucedía, querría decir que si todos los vectores de V se pueden escribir como combinación lineal de los m vectores, significa que G sí es un generador. Significa que el conjunto G da lugar precisamente a todo el espacio vectorial V en este caso. Muy bien. Permítame un momentito. Esto. Bien. Y esa es la definición de conjunto generador. Un conjunto G que crea, como lo dijeron, que produce, que da lugar al espacio vectorial V. Y trabajamos dos ejercicios. A ver si recuerdan. Dábamos un conjunto de 3 elementos. 3 vectores que están en R3. Y la pregunta es muy clara. ¿Estos 3 vectores generarán a todo R3? Es decir, cualquier vector de R3 se podría escribir como combinación lineal de esos 3 vectores. Si esto sucede, B es un generador. Si alguno o muchos vectores de R3 no se podrían escribir como combinación lineal de estos, entonces no sería un generador. Aquí es muy claro, todos los vectores de R3 deben de escribirse como combinación lineal de los de B, no solo algunos. Y digo no solo algunos porque en el ejemplo que vamos a empezar ahora, el nuevo, tiene que ver con eso. Todos los vectores, no solo algunos. Muy bien, e hicimos el ejercicio, el vector X, que es el elemento generador de R3, lo poníamos como combinación lineal de B1, B2 y B3. Sustituíamos los vectores, el vector X, X, Y, Z. Decíamos que X, Y, Z no son incógnitas, son datos dentro del problema, y las incógnitas son alfa, beta y gamma. Hacíamos todas las operaciones, desarrollábamos, llegábamos a una igualdad de vectores y nos daba un sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones lo analizamos entre todos y veíamos que es un sistema compatible determinado, tiene única solución. De aquí podíamos encontrar alfa, beta y gamma. Realizando el álgebra correspondiente de la primera ecuación, alfa era menos x entre 2, beta es igual a y, ya nos dio, y 2 beta menos gamma igual a z, implicaba que podíamos despejar gamma de aquí, y gamma quedaba 2 beta menos z, y beta es y, entonces queda 2y menos z. ¿Esto qué quiere decir? Que sí logramos encontrar alfa, beta y gamma, porque alfa, beta y gamma están en función de datos. X es dato entre 2, y es un dato, 2y menos z, z también es un dato. Entonces, dado x, y, z, podemos encontrar alfa, beta y gamma. Denme un x, denme una y denme una z, y yo les doy alfa, beta y gamma. De modo tal que ustedes pueden estar dando uno y otro y otro y otro vector, y para cualquiera que ustedes propongan, siempre vamos a encontrar alfa, beta y gamma. Es decir, todos los vectores de R3
se pueden escribir como combinación lineal de los del conjunto B. Por tanto, es un generador. ¿Sí? Aquí es claro para todos que no importa qué X, qué Y, qué Z me den, siempre hay alfa, siempre hay beta y siempre hay gamma. Y repito, no importa la X que ustedes me den, no importa la Y que propongan, no importa la Z que ustedes también digan, en todos los casos, esos tres escalares existen. Y vuelvo a repetir, ¿eso en qué favorece? Pues en que todos los vectores, todos, no solo algunos, todos los vectores de R3 se pueden escribir como combinación lineal de los de B y por tanto B es un generador. Existen los escalares, entonces B es un generador de R3. Lo crea. Esos tres vectores crean, producen, dan lugar, generan el espacio vectorial R3. Es un ejemplo que hicimos, esa es la comprobación general que comentamos, sustituíamos alfa, beta y gamma, hacíamos las operaciones y encontrábamos precisamente obteníamos el vector X, Y, Z para esos tres escalares. Después hicimos un ejercicio en donde dábamos 4 vectores, también de R3. La misma pregunta, ¿estos 4 vectores serán generadores de R3? Ah, bueno, pues otra vez hicimos todo el desarrollo. Sustituimos el vector X, los vectores B1, B2, B3 y B4. Hicimos el álgebra correspondiente. Llegamos a este sistema de ecuaciones, pero observamos que era un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Y cuando un sistema de ecuaciones tiene perdón, tiene más incógnitas que ecuaciones, significa que es un sistema compatible indeterminado, hay muchas soluciones, y entonces eso nos obliga a asignar un parámetro a alguna de las variables. Entonces, la última ecuación nos obligó a escoger a delta como parámetro, o como lo hacían en álgebra, les dije en la clase anterior, delta igual a k, con k en los reales, asignamos un parámetro. ¿Sí? En lo sucesivo, ya no es tan necesario poner delta igual a k como en el curso de álgebra, simplemente decimos que delta es el parámetro y todo queda en función del parámetro delta. Llegamos a la solución, alfa es menos x entre 2, beta y menos delta, gamma 2y menos z menos 3 delta y gamma es el parámetro. Esto quiere decir que todos los vectores de R3 se pueden escribir como combinación lineal de los vectores del conjunto formado por 4 vectores. Aquí la diferencia es que en el ejemplo anterior, dado un vector, había solamente una manera de combinar los 3 vectores dados para obtener el que proponemos. Aquí estamos observando, como aquel ejemplo de los billetes, que si yo les doy un vector, hay muchas maneras de combinar B1, B2, B3 y B4 para que nos dé ese vector propuesto. Entonces, hay muchas combinaciones de los 4 vectores para obtener un vector. De hecho, para cada delta, obtengo un alfa, que ese sí está fijo, menos x entre 2. Para cada delta hay una beta, aquí también para cada delta hay una gamma, y por supuesto, delta va tomando los valores que vamos proponiendo. Entonces, pero lo importante es que los 4 vectores también están generando a todo R3. Entonces, también es un generador. Diferencia del ejemplo 1 y el ejemplo 2. El primer conjunto tenía 3 vectores y fue un generador. Este segundo ejemplo que trabajamos también es un generador. Todos los vectores de R3 se pudieron escribir como combinación lineal de los 4 vectores dados y por tanto también es un generador. Pero este generador tiene 4 vectores. Estamos observando que los generadores de un espacio vectorial no tienen por qué tener el mismo número de vectores. De hecho, si diera ahora un conjunto de 5 vectores de R3, 5 vectores de R3, íbamos a encontrar que también es un generador, nada más que son 5 vectores. 6, 7, 8, 9, 10, un conjunto de 10 vectores. Íbamos a encontrar que también es un generador. Los generadores de un espacio vectorial no necesariamente tienen el mismo número de elementos, el mismo número de vectores. Esto es importantísimo para lo que viene un poquito más adelante. Entonces, primer ejemplo, 3 vectores generan R3.
Segundo ejemplo, 4 vectores también generan a todo R3. Y entonces, bueno, ahí estaba la solución, y para un caso particular, como había comentado, ¿sí? Dan delta igual a 5, y con delta igual a 5 tienen un alfa, bueno, tienen el alfa menos x entre 2, tienen un beta, tienen un gamma y tienen una delta. Entonces, para eso, encontramos alfa, beta, gamma y delta, sustituíamos y teníamos que al hacer las operaciones nos daba precisamente el vector menos 2, 4, 1. Y esa era una comprobación general, sustituyendo las expresiones para alfa, beta, gamma y delta. Y eso también daba el vector x, y, z, ¿verdad? Bueno, aquí dimos delta igual a 5, está lo que le estoy comentando. Alguien puede decir, si doy delta igual a 10, con delta igual a 10 otra vez alfa, beta, gamma y delta, lo sustituyen y obtienen el vector propuesto. Con otra delta, sustituyen alfa, beta, gamma y delta obtenidos y llegan a la igualdad otra vez. Entonces, hay muchas formas en este ejercicio de combinar estos 4 vectores para obtener el que estamos proponiendo. Pero independientemente de que haya muchas formas, lo que sí es cierto es que pueden dar el vector que quieran y siempre van a poder encontrar alfa, beta, gamma y una delta que ustedes mismos van a proponer. Por tanto, es un generador. ¿Sí? Hasta ahí nos quedamos. Son los 2 ejemplos que habíamos platicado. Y ahora, lo nuevo. Aquí empezaríamos con el ejercicio nuevo de la clase. Entonces, dice determinar si el conjunto C es un generador de R3. Observen que en este caso C consiste de 2 vectores solamente. Aquí hay 2 vectores. Y me pregunta si es un generador de R3. Bien, digamos que si yo usara conocimientos de otra asignatura, por ejemplo, geometría analítica, pudiera ya contestar el problema. Si me acuerdo de geometría analítica, el tema de recta y plano, la respuesta a este problema lo podría dar con conceptos de geometría analítica. A ver, vamos a ver si a alguien por ahí de su curso de cálculo y geometría analítica podría responder este problemita. ¿Esos 2 vectores generarán a todo R3? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Con conceptos de geometría analítica. A ver, entonces, hagan un poquito de memoria y a ver si algo del... Esto tiene que ver con el tema de recta y plano, les vuelvo a repetir. A ver si alguien puede dar la respuesta, sí o no y por qué, pero en términos de geometría analítica. Olvídense del álgebra lineal. Les doy 2 vectores en el espacio, menos 2, 0, 0 y 0, 1, 2. ¿Generarán a todo R3? Ya les dije quién es R3, platicamos quién es R3 analíticamente y geométricamente, ¿no? Entonces, a ver, Jeremy, ¿cuál sería tu respuesta? La respuesta sería que no, porque un plano forzosamente necesitas 3 puntos para que el plano pase por los 3 puntos y pueda formar todo el, ¿cómo se dice? El plano. Ajá, O sea, por ejemplo, entonces, ahí nada más podría hallar un vector director y para un plano necesito 2 vectores directores. y aquí los tengo, ¿no? Eh, Menos 2, 0, 0 y 0, 1, 2 serían los 2 vectores directores. sí, pero el problema es que esos dos puntos, o sea, Vectores. estarían sobre la misma línea. Entonces ya no podría formar el plano. Eh, pero ¿por qué dices que están sobre la misma línea? Porque, perdón, porque, Bueno, mm, sí, si los graficas los vectores y los ves como puntos, puedes trazar una línea sobre ellos dos, ¿no? sí. O sea, los Bueno, dos directores serían uno menos el otro y el otro menos el otro. Pero al final, uno es el negativo del otro, por lo tanto estaría sobre, se podría decir sobre
sería como ¿cómo se llaman esos puntos? Que es el Colineales. negativo del otro. Oh, Básicamente es sí, colineal, pero es el sí, negativo del otro. sí, sí, sí te capto, pero para que todo el mundo nos entienda lo que estamos platicando, Jeremy, sí está bien, la respuesta es no. El conjunto C no genera R3, porque, como bien nos decía Jeremy, dos vectores generan a lo más un plano. Si los vectores son colineales, generan una recta. Si no son colineales, generan un plano. Pero a lo más, y esto es lo importante, dos vectores a lo más generan un plano en R3. ¿Sí? Entonces, dos vectores no pueden generar a todo R3. Solamente generan a los vectores que estén en ese plano, en el plano que tiene como vectores directores a los dos que me están proponiendo, en el caso de que no sean colineales. Y si son colineales, pues genera solamente a lo más una recta en el espacio. Entonces, pueden generar dos vectores, una recta en el espacio. Y una recta en el espacio significa no todo R3, solamente los de la recta. Dos vectores pueden generar también un plano, pero generan solamente a los vectores que están en ese plano, no a todo R3, nada más los que están en el plano. Entonces, o generan una recta o generan un plano, y en ambos casos, pues no cualquier vector de R3, entonces es combinación lineal de estos dos vectores. Muy bien, damos con un poquito de todo, disculpen. Entonces, Jeremy, muy bien, aquí te pongo tu participación. Nada más dime tu apellido, Jeremy, que siempre se me olvida. Larios, profesor. ¿Mande? Larios. Elario, sí, ya te vi aquí. Perfecto. Muy bien. Esa es la respuesta de geometría analítica. ¿Sí? Si alguien está anotando, simplemente podría poner dos vectores no generan R3 porque a lo más generan un plano. Pueden generar una recta o pueden generar un plano en el espacio y no más. Entonces, esa es la respuesta en términos de geometría analítica. Pero ahora veámosla en términos de álgebra lineal. ¿Cómo procesaríamos la información? Bueno, tengo que investigar si todos los vectores de R3, y disculpen si soy tan incisivo, en todos los vectores de R3, no solo algunos. Se pueden escribir como combinación lineal de estos dos. Entonces, pues ahora hacemos el mismo análisis, el vector X, que es el X, Y, Z, investigo si se puede escribir como combinación lineal de B1 y B2. Sustituyo los vectores B1 y B2, hago las operaciones y llego a esta igualdad de vectores. Entonces, por igualdad de vectores, menos 2 alfa es igual a X, beta es igual a y 2 beta es igual a Z. Es decir, obtengo ese sistema de ecuaciones. Noten que X, Y, Z, como dije, son datos y las incógnitas son alfa, beta, en este caso nada más. Alfa y beta son las incógnitas, X, Y, Z son datos. Ese es un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Tengo una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones. Y 2 incógnitas, alfa y beta. Por eso siempre les digo y les insisto, no se confundan, X, Y, Z no son incógnitas, son datos, como que son números que ahí están, con su sistema de 3 por 2. Y la pregunta que siempre les he hecho, a ver ustedes solitos, analicen un poquito, analicen tantito, y díganme díganme cómo es este sistema de ecuaciones. Puede ser compatible determinado, puede ser compatible indeterminado o puede ser incompatible, cualquiera de los tres. A ver, entonces, ayúdenme con este sistema. Un minutito, no más para que no nos eternicemos. Un minutito para que analicen y veamos algunas respuestas. Me espero, me espero.
Ya es tiempo suficiente. ¿Alguien me quiere dar alguna respuesta? ¿Cómo es ese sistema de ecuaciones? Finalmente. A ver, Martín, o John San Martín King, ¿cómo Pues, es ese sistema? compatible determinado, ¿no? Puede ser. A ver, vamos a esperar. Me dicen aquí que es compatible determinado. King me dice que es compatible determinado. ¿Alguien tiene otra respuesta? Omar Gabriel me dice que es incompatible. A ver, ¿alguien más? Alejandra me dice también que es incompatible. Aldo me dice que es incompatible. Sergio Aguilar me dice que es compatible determinado. Rodrigo incompatible. Jorge Marín compatible determinado. Miguel Flores me dice compatible determinado. Ángel Vázquez incompatible. Bueno, ahí lo vamos a dejar en la encuesta. Compatible determinado me dice Diana. Brisa compatible determinado. Entonces, como que la tendencia se cargó un poquito más a incompatible. Después le siguió compatible determinado. Nadie dijo compatible indeterminado, al parecer, o por ahí alguno. Entonces, sin embargo, haciendo así como que el conteo rápido, vi más incompatibles que compatibles determinados. En efecto, el sistema, este sistema es incompatible. Vamos a explicar por qué. Ah, caray, ¿por qué es incompatible? Si pareciera que sí puedo encontrar alfa, beta en todos los casos. No, miren. El sistema no tiene solución al haber dos valores simultáneos de beta. Vean, eso implicaría que beta es igual a y de la segunda ecuación, pero también que beta es igual a z entre 2 de la tercera ecuación. Entonces, para que captemos mucho mejor, supongan que les doy el vector 1, 2, 3 aquí, donde estoy señalando, en x, y, z. Ahí pongo el vector de componentes 1, 2 y 3. Recuerden, 1, 2 y 3. Entonces, beta, según las ecuaciones, sería la segunda, beta igual a y, beta igual a 2. Dije que y vale 2. Pero de la tercera ecuación, obtendría beta igual a z entre 2. Y como z vale 3, sería 3 medios. Y esa es una inconsistencia, porque yo diría, a ver, beta vale 2 o beta vale 3 medios. Pero en un sistema de ecuaciones, no es válido que una incógnita tome dos valores a la vez. Eso no se puede. Son soluciones particulares, pero no es posible que una incógnita para un mismo vector tome dos valores simultáneos. Eso no es posible, ¿no? Es una inconsistencia. O beta vale 2 o beta vale 3 medios. Y así pueden dar otro vector, 0, 1, 2 o 0, 1, 1. Si pongo 0, 1, 1, beta vale 1 según la segunda ecuación, o beta vale 1 medio según la tercera ecuación. Y entonces, otra vez la inconsistencia. O beta vale 1 o beta vale 1 medio. Pero no puede suceder que valga los dos al mismo tiempo. Cuando se les pregunta una solución, las soluciones son únicas y no se vale que una incógnita tome dos valores, porque es tan inconsistente como si estuviéramos haciendo un examen y les digo, tu calificación es 8, pero también es 4. ¿Y cuál es la buena? Pues no, las dos son buenas. O sea, sacaste 8, pero también sacaste 4. Se van a decir, pues, oiga, pero usted está medio loquito. ¿Cómo es posible que en un examen tenga dos calificaciones? O tengo una o tengo otra, pero no puede ser que tenga al mismo tiempo dos y menos que usted me diga. Tienes 8, pero también tienes 4. Es una
Eso es una incongruencia, una inconsistencia. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Si ustedes ven el sistema de ecuaciones, no es consistente que para todo vector pueda encontrar alfa y beta únicos. Es más, para muchos vectores, alfa y beta puede tomar dos valores diferentes, ¿sí? Pudiera haber algunos vectores en donde beta diera lo mismo. Por ejemplo, si pongo beta igual a 2, digo y igual a 2, beta sería 2, beta igual a y. Y pongan z igual a 4, entonces beta sería 4 entre 2 es 2. Y alguien dijera, pero mire ahí, si pone 2 y 4, sí da el mismo beta. Ah, sí, le diría, sí, estás en lo correcto, pero no es para todos. No es para todos los vectores que obtenga la misma beta según las ecuaciones 2 y 3. Para cada x, y, z, lo más seguro es que haya dos valores de beta. Esa es la inconsistencia. Y creo que la inconsistencia se percibe mucho más con el ejemplo del examen, vaya, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el sistema es incompatible y ya no estaría generando a todo el espacio vectorial de R3, sino a un subconjunto donde y fuera z entre 2, ¿sí? ¿A qué espacio genera estos dos vectores? Pues solamente a los que cumplan con esta condición. Es decir, los que estén en el plano generado por estos dos vectores, exclusivamente. Pero no a todos. Por tanto, C no es un generador de R3. Luego, entonces, retomando los tres ejemplos, vemos R3 puede ser generado por un conjunto de 3 vectores. R3 puede ser generado por un conjunto de 4 vectores. Pero R3 no puede ser generado por un conjunto de 2 vectores. Ya justificamos según álgebra lineal y es consistente con la respuesta de geometría analítica. Ah, bueno, pero entonces esto me está indicando que para generar un espacio vectorial necesito un mínimo de vectores. Y abajo de ese mínimo ya no genera el espacio dado. Entonces aquí observé que el mínimo de vectores que necesito para generar a R3 son 3 vectores. 2 ya no, aquí está la prueba. Pero más de 3 también vi que sí generan a R3. El segundo era de 4, sí generó. Y yo dije, pueden dar de 5, de 6, de 7 y van a descubrir que también todos son generadores. Pero repito, hay un mínimo de vectores que generan un espacio vectorial. ¿Sí? Por otro lado, ahora si nos vamos con los generadores, ya dejamos este que no es generador. No lo voy a hacer, solamente lo voy a comentar. Lo pueden realizar ustedes en su casa. El primer ejemplo, que era de 3 vectores, es un conjunto linealmente independiente. Repito, de 4. Los conjuntos generadores no tienen por qué tener el mismo número de elementos. Y los conjuntos generadores pueden ser linealmente independientes o pueden ser linealmente dependientes. Repito esta idea que es central y es básica. Los generadores pueden ser conjuntos linealmente independientes o pueden ser conjuntos linealmente dependientes. Los generadores. Y para generar un espacio vectorial necesito un mínimo de vectores. Menos que ese mínimo ya no son generadores. Más que ese mínimo siguen siendo generadores. Son un montón de ideas que se tienen que mencionar porque todas tienen que ver precisamente con el concepto de conjunto generador y todo lo que se puede dar dentro de los problemas de conjuntos generadores. Muy bien. Bueno, entonces ese no es un conjunto generador y
Y podemos entonces continuar, ¿sí? Muy bien, bueno, aquí estoy leyendo el chat y pues siempre surgen cosas chistosas, vaya, con tantas cosas que están sucediendo. Pero como vuelvo a repetir, aquí vamos a trabajar la cuestión académica, que es lo que nos interesa en estos momentos. Bien, entonces, bueno, aquí están los dos conjuntos que había comentado y se encuentra que el de 4 es dependiente y el de 3 es independiente. Todo esto me lleva al nuevo concepto. Ahí está toda la demostración. Y el nuevo concepto es el que tiene que ver con base de un espacio vectorial. Dentro de la matemática, pues no hay concepto que no sea importante o que no sea relevante. Solamente que hay algunos que tienen un mayor peso específico que los otros. El concepto de base es un concepto bien importante, trascendente, con un peso específico muy alto dentro de toda la teoría del álgebra lineal. El concepto de base. ¿Sí? Y mucho, o prácticamente digamos, 80-90% de lo que vamos a hablar va a depender del concepto de base, base. Y van a ver que muy a menudo me voy a referir a la base del espacio vectorial o a una base del espacio vectorial. Conviene entonces platicarlo con detalle el concepto de espacio vectorial. Digo, de base de un espacio vectorial. Y vamos aquí. Van a ver que va a depender de lo que acabamos de decir hace un momentito. Se llama base de un espacio vectorial V a un conjunto generador de ese espacio vectorial que es linealmente independiente. Fíjense, dos conceptos que acabamos de estudiar, generador. Y la clase anterior, dependencia lineal. Si yo les doy un conjunto, ya saben cómo se investiga si es generador. Lo acabamos de explicar. Si yo les doy un conjunto, ya saben cómo investigar si es dependiente o independiente. También ya lo explicamos con la ecuación de dependencia lineal. Entonces, ¿qué dice la definición? Que para que un conjunto sea una base de un espacio vectorial, ese conjunto necesita ser generador y linealmente independiente. Debe de reunir esas dos características. Repito, y es lo que vamos a hacer para demostrar que un conjunto es una base. Yo les doy un conjunto y les digo, demuestren que el conjunto dado es una base del espacio vectorial tal. Ah, bueno, pues entonces, digo, ¿cómo lo demuestro? Pues tengo que investigar primero si ese conjunto es generador. Ya lo hice, sí fue generador. Pues ahora tengo que demostrar que es linealmente independiente. También lo fue. Ah, entonces es generador linealmente independiente, eso se convierte en una base. Con una que falle, ya no es una base del espacio vectorial. Ahora, ¿por cuál se comienza? ¿Con generador y después linealmente independiente? No, aquí se tiene que escribir de alguna manera. Aquí primero generador y después linealmente independiente. Pero se puede investigar primero si es linealmente independiente. Lo fue, después investigo si es generador. O sea, el orden no importa. Pueden comenzar con generador y después linealmente independiente o con linealmente independiente y después con generador. No importa. Eso se los platico para que en los ejercicios que ya, dentro de poquitito van a empezar a hacer, no tengan, digamos, la preocupación de por cuál comienzo, por la que quieran. Lo que sí es cierto es que para que sea una base, necesito investigar que las dos se cumplan. ¿Sí? En algunos libros hablan de que una base es el mínimo, así lo dicen, el mínimo conjunto generador de un espacio vectorial. Porque sucede que siempre el mínimo conjunto generador es linealmente independiente. Fue algo que nosotros descubrimos en los ejemplos. El mínimo eran 3 vectores. Y esos 3 vectores resultó que son linealmente independientes. Entonces,
Esas son las dos características de una base. Por eso era importante primero ver dependencia lineal y después ver generador. Ahora, ¿cuántas bases tiene un espacio vectorial? También una infinidad, muchísimas. Así como hace rato vimos que un espacio vectorial tiene una infinidad de generadores. No es único el conjunto generador. Ahora también, ¿cuántas bases tiene un espacio vectorial? Pues una infinidad. Pero algo que las hace comunes a todos los conjuntos que sean base, hay algo que los hace comunes, que es que todos los conjuntos llamados bases tienen el mismo número de vectores. Los generadores pueden tener diferente número de vectores, las bases no. Toda base de un espacio vectorial tiene el mismo número de vectores. Todos ellos son mínimos conjuntos generadores. Bien, vamos a empezar a trabajar nuestras ideas, ¿sí? Con ejercicios. Entonces, aunado al concepto de base, está el concepto de dimensión. Están íntimamente ligados. Dice, sea B un espacio vectorial sobre K. Si B está formado por n vectores y además B es una base del espacio vectorial, entonces se dice que B es la dimensión de n, lo cual se denota con... bueno, diríamos en palabras más coloquiales. Para investigar la dimensión de un espacio vectorial, simplemente contamos los vectores de una de sus bases. Y digo de una de sus bases porque si B es una base y cuento, ¿cuántos vectores hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, n vectores. Digo, hay n vectores. Entonces la dimensión de ese espacio vectorial es n. La dimensión de R3, ya que estamos trabajando mucho con R3. ¿Cuál es el mínimo conjunto generador? El de 3 vectores. Eso es una base. Entonces, contaríamos y hay 1, 2, 3 vectores. La dimensión de R3 sería 3. Entonces, de una manera bastante sencilla, diríamos, para saber la dimensión de un espacio vectorial, solo cuente el número de vectores de una de sus bases. Y eso va a ser la dimensión. En los RNs es muy sencillo. La dimensión de R1 o la dimensión de R es 1. La dimensión de R2 es 2. La dimensión de R3 es 3. Y así sucesivamente. La dimensión de R8 es 8. Ahí hay como que hay una relación entre la dimensión y el superíndice de R. R7, 7 significa la dimensión de ese espacio vectorial. ¿Sí? Muy bien, volvemos a algo que ya hemos platicado. ¿Qué espacios podemos graficar? Pues solamente para los RNs, los de dimensión 1, 2 y 3. R, R2 y R3. Son los únicos que puedo graficar. De ahí en adelante, solo podemos trabajar de manera analítica los espacios vectoriales. Bueno, hay un único espacio vectorial que por definición se dice que su dimensión es 0. ¿Cuál es ese espacio vectorial? Pues el espacio vectorial que contiene únicamente al vector 0. Entonces, con las operaciones usuales en el campo dado. Entonces, este espacio vectorial que está formado solo por el vector 0 se define como un espacio de dimensión 0. Y es el único. No hay otro espacio vectorial que tenga dimensión 0. Quiten este espacio y cualquier otro tendrá una dimensión diferente de 0. 1, 2, 3, 4. Además, la dimensión siempre va a ser un número entero positivo, si se dan cuenta. O sea, no pueden decir que la dimensión de un espacio vectorial es 1.5 o 2.8 o 5.9 o un número negativo. No, 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 no.
O es 1, o es 2, es 3, es 4, es 5, etcétera, etcétera. Son enteros positivos, porque el número de vectores siempre va a ser un entero positivo. ¿Cuántos vectores hay en este conjunto? Pues ustedes van a decir 2, 8, 7, 50. Nunca me van a decir, pues hay 3 vectores y un cuarto de otro. No, pues es una inconsistencia eso, una incongruencia. Entonces, bueno, pues esto es lo que se entiende por base, esto es lo que entendemos por dimensión de un espacio vectorial. Este concepto de dimensión, pues da lugar a muchas cosas, pero muchísimas. Entre ellas algunos jueguitos que vamos a ver dentro de unos momentitos. Pero bueno, para empezar a hablar un poquito de la cuestión lúdica del álgebra lineal y el concepto de dimensión. Bueno, dije que la dimensión de R3 es 3, la dimensión de R4 es 4. ¿Sí? Cuando estamos en R4, estamos en un espacio de 4 dimensiones. Cuando estamos en R3, estamos en un espacio de 3 dimensiones. Cuando estamos en R2, nos movemos en un espacio de 2 dimensiones. Y cuando estamos en R, nos movemos en un espacio de 1 dimensión. Pero vamos a ver a qué da lugar esto. Bueno, si ustedes han visto alguna vez alguna película de la Guerra de las Galaxias, el capítulo 4, para ser más exactos, el capítulo 4, después se convirtió en o más bien, lo que era el capítulo 1, después se convirtió en la 4. ¿Sí? Entonces, ustedes ya conocieron el capítulo 1 o la película 1 como la 4. ¿Sí? Yo en mis tiempos, lo que ahora es la película 4 fue la 1, fue la primera película de la Guerra de las Galaxias. Bueno, en esa aparece esta escena donde va el alcohol milenario, Han Solo, Luke Skywalker, Chewbacca, en fin, ahí van. Y sucede lo siguiente. Están en un espacio tridimensional. Déjenme ver aquí que me responda mi computadora. Ahí. Y esa escena es muy común. Ahí, ¿sí? Muy cortito el video. Lo pongo otra vez para empezar a hablar y explicar qué sucede ahí. Muy bien. Noten que la nave va viajando en un espacio. Después alcanza cierta velocidad y al alcanzar esa velocidad entra a otro espacio. ¿Sí? El efecto que ven de muchas luces es cuando alcanza la velocidad y es cuando entra a otro espacio vectorial. Entonces, ahí va acelerando, va acelerando, va acelerando, más, ahí alcanzó la velocidad de la luz y entra a otro espacio. Y resulta que ese otro espacio es lo que llaman en las películas el hiperespacio. ¿Sí? Y el hiperespacio es un espacio de una dimensión mayor que en la que estaban. Entonces pasó de un espacio de 3 dimensiones a un espacio de una dimensión más, de 4 dimensiones. ¿Sí? Y hay otra escena en donde van persiguiéndolo las naves del ejército que quiere acabar con ellos. Los van persiguiendo en un espacio de 3 dimensiones, pero logra entrar al hiperespacio el halcón milenario. Cuando entra al hiperespacio, obviamente dejan de verlo las naves enemigas, porque ya se fue a otro, por decirlo, a otro mundo. Y ya no lo ven. ¿Sí? Ahora dirán, bueno,
muchos, inclusive algunos alumnos de repente me lo han preguntado, no aquí, sino ya de manera informal, como dicen en los pasillos cuando está uno platicando con los alumnos. Dicen, bueno, ¿y por qué no lo siguen? ¿Por qué no también alcanzan la velocidad de la luz y entran al hiperespacio? Bueno, porque entrar de un espacio a otro es pasar de una galaxia a otra. Y no es tan pequeño el espacio como para decir que van a llegar al mismo lugar donde entró la otra nave. ¿Quién sabe a dónde llegue yo? Y para ponerme a buscarlo, pues a lo mejor me paso toda la vida buscándolo. ¿Quién sabe? Porque a lo mejor pensando hipotéticamente que yo estoy en otro espacio y llego a la Tierra. Y a lo mejor llego, por decirlo así, a la República Mexicana. Y el otro que me iba persiguiendo también me viene persiguiendo, pero a la hora de entrar llega a Japón. Y en un mundo desconocido, pues no sabes ni dónde, hacia dónde buscar. Entonces, si el halcón milenario entró al hiperespacio, pues las otras naves ya no lo siguen, no porque no puedan alcanzar esa velocidad y entrar al hiperespacio. Más bien es porque, pues, dónde lo van a encontrar? Lo podrían encontrar, quién sabe cuánto se tarden en encontrarlo. Entonces, pues mejor detienen la búsqueda, ¿sí? Pero fíjense que todo esto es una explicación de lo que sucede en ese segmento de película y que tiene que ver precisamente con conceptos de lineal, particularmente del concepto de dimensión, ¿sí? Bueno, hay otras cuestiones más científicas que tienen que ver con el concepto de dimensión. La siguiente nada más es simplemente como comentar lo que sucede con los espacios cuando se va penetrando de al, a otro espacio. Entonces, déjenme ver aquí. Si ya lo vimos, ya no lo queremos ver ese. Ese muy rápido. Sí. Sí, aquí me dice Manuel, por ejemplo, ya en el episodio 8, la primera orden desarrolla un proyecto de tecnología imperial para un rastreo hiperespacial. ¿Sí? Entonces, es un rastreo, vaya, una búsqueda. En fin, podríamos platicar muchas cosas de las películas fascinantes en torno a la ciencia. Este es otro. También, muy rápido, no quiero comentar mucho de ello. ¿Sí? Cuando una nave va a aparecer, aquí la nave va a 1.5 a la velocidad de la luz. Y habla de las métricas. Si leyeron al principio, interviene la palabra métrica. La métrica la vamos a estudiar más adelante. Muy bien. Ahí hay todavía más ciencia, ¿sí? Ya no es tanto un juego, ya es mucha la cuestión científica aquí que tiene que ver precisamente con los espacios vectoriales. Ese, dijera nada más para verlo y comentarlo, ¿no? Acerca de las métricas y lo que se presenta en estas situaciones. Me gustaría ver uno más amigable, mucho más comercial, y que tal vez hasta les dé risa, porque no dudo que más de uno ya lo vio. Véanlo. Hombre, voy a arriesgarme a cruzar la pared.
juramento de la eterna majestad de la creación de Dios. ¡Me lleva la cachetada! Croquetas sin procesar. Vaya, este vecindario se ve fino. Siento que pierdo una fortuna solo de estar parado. Vamos a aprovecharlo. ¡Oh! ¡Cuidado, conito! Vaya. ¿Ves una luz, Homero? Sí. Ve hacia la luz, hijo mío. ¡Oh! Homero, te habla tu médico, el doctor Julio Hibbert. ¿Puedes decirnos cómo es ahí? Es como... ¿Alguien vio la película Tron? No. 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 Sí. Digo, no. No. ¿Dónde está mi papá? Bueno, sería obvio hasta para el más obtuso de los individuos con un grado avanzado de topología hiperbólica que Homero Simpson ha pasado a la tercera dimensión. ¿Perdón? Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Pero supongamos que extendemos el cuadrado más allá de las dos dimensiones de nuestro universo a través del hipotético eje Z. ¿Qué hay ahí? Esto forma un objeto tridimensional conocido como cubo o brincaedro en honor a su descubridor, o sea, Homero. ¡Ayúdenme! ¡Me van a ayudar o van a seguir hablando! Claro, luego encontraremos al individuo. Basta de garabatos, Sorate. Hay una vida en riesgo. Necesitamos acción. Toma eso, asquerosa dimensión. Hay tanto que no sé de astrofísica. Hubiera leído el libro del paralítico ese. Yo salvaré a Homero. Solo necesito 4 valientes voluntarias. Bueno, es muy peligroso. Ahí podría haber cubos del tamaño de gorilas u otros grandes. ¡Auxilio! ¡No queda mucho tiempo! Se acabó. Voy a entrar. Caramba, está de pelos. ¡Oh, Dios! ¡Me va a chupar el hoyo negro! ¡Me va a chupar el hoyo negro! ¡Me voy a ir! ¿Qué será de mí? ¡Yo tan bueno que era! Yo te salvo, papá. Ay, no puedo acercarme más. Tienes que saltar. ¡Boinas, hijo! ¡Maldita, maldita, 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 maldita! ¿Qué pasó? Pues tuvimos un tropiezo cuando estalló el propio universo. Pero papá parece optimista. ¡Me lleva! Homero. Sé fuerte, Marge. Debe estar en un mejor lugar. ¡Ay, qué ranazo! Este es el peor lugar. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, pero! ¡Pasteles eróticos! Muy bien, bueno, pues ese es otro de los espectáculos que les traía preparados. Si quisiéramos explicar cada una de las situaciones que se presentaron aquí de manera chistosa, observaríamos que hay muchos fundamentos científicos fuertes
que explicaran cada una de las cosas, ¿no? El espacio curvo. Hablar de la curvatura del espacio no es algo sencillo de entender. Son cuestiones muy complicadas. Y cada situación que se presentó, los hoyos negros, etcétera, etcétera, pues tienen, repito, tienen una fundamentación. Entonces, hasta de manera chistosa se puede presentar, fíjense, el álgebra lineal y mucho de lo que encierra cada uno de los conceptos que se han estudiado. Por ahí les dejo ahora de tarea, descarguen, también lo pueden descargar, así como yo descargué estos. Hay una explicación científica de Carl Sagan acerca de la cuarta dimensión. Entonces, bueno, ahora le diría, ahora ustedes de tareita, ¿no? Descarguen o véanlo simplemente, no lo descarguen, el video de Carl Sagan sobre la cuarta dimensión y que aprendan algo más del concepto de dimensión de un espacio vectorial, por supuesto. Es muy corto el video, no es tan corto como estos, pero tampoco es un video largo. Entonces, ahí se los dejo. Pero vean todo lo que se puede hablar de los espacios vectoriales, del concepto de dimensión. Vean que aquí, pues, Homero cae en un lugar, regresa de un hiperespacio, pero ¿dónde va a caer? ¿Quién sabe? Ya eso me refería con lo que platiqué hace un momento. Entonces, pues puede llegar a algún lugar, puede caer en otro, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando pasamos de un espacio, de una dimensión a otra, ¿verdad? Y ya para terminar, no sé si algunos han escuchado hablar o han visto los estereogramas. De no ser así, les voy a presentar aquí un estereograma. Déjenme ver qué. Eso que están viendo es un estereograma y hay muchísimos en internet. Hay libros que se llaman El Ojo Mágico. Los venden inclusive en internet. No les haría daño, al contrario, como un juego bonito, ilustrativo, lúdico, de penetrar a una dimensión mayor, que se compraran un libro así se llaman, El Ojo Mágico. En Mercado Libre los pueden encontrar, que tuvieran ahí en casa un ejemplar de un libro de Ojo Mágico. Y traen estereogramas, así como el que están viendo. Aquí el reto están en una lámina, en un espacio de 2 dimensiones. Con ejercicios de la vista se puede penetrar a la tercera dimensión. Si ustedes penetran a la tercera dimensión en esta lámina, en este estereograma, pueden observar una figura tridimensional. Algunas técnicas son: quédese viendo fijamente al centro de la lámina, pero sin mover sus ojos hacia otros lados. Y gradualmente se empieza a penetrar al espacio tridimensional y ver la figura. Otra técnica es que se peguen la lámina a los ojos y también poco a poco, pero muy poco a poco la van retirando, otra vez sin mover los ojos. Y se puede ver la figura tridimensional. No es fácil, déjenme decirles. A mí me costó trabajo en su momento. Esto ya tiene tiempo, no crean que es novedoso. En su momento a mí me costó poquito de trabajo, por más que le hacía, me empezaban a llorar los ojos, los movía y no podía y no podía. Oh, pero la primera vez que logré penetrar, empieza uno a entender la técnica y después es muy fácil entrar a cualquiera. Ya les presenta a uno la que sea y es muy fácil ver la figura tridimensional. Entonces, a ver, si alguien, oh, miren, Jorge Gutiérrez igual ya había hecho el ejercicio, ya dijo que es, vamos a poner aquí, y Rodrigo Pulido también me dice que es un tiburón.
A ver si todos pueden ver el tiburón tridimensional que está ahí. Y estamos penetrando de un espacio vectorial de dimensión 2 a un espacio vectorial de dimensión 3. Penetramos y vemos la figura tridimensional. Y en efecto, y es un tiburón muy bonito el que se observa ahí. ¿Sí? Ahí se ven sus aletas, en fin, se ve completito el tiburón. Y ya que lograron penetrar, o sea, se pueden alejar de la pantalla y se ve más bonita la figura todavía. Ya que están dentro, se alejan y se ve muy, muy padre la figura tridimensional. A ver, hagan un poquito el ejercicio, un minutito, porque pues tienen muchas cosas que hacer. Entonces, a ver si alguien más logra entrar a la tercera dimensión. Sigo aquí, solamente que estoy dando un espacio para el ejercicio. Pero muy bien, a los que vieron el tiburón. Aquí es cosa de no desesperarse, ¿eh? Porque no es sencillo. En su momento fueron muy famosos y muchos tenían en sus cuartos, en vez de una fotografía, tenían pegado un estereograma. ¿Eh? Me rindo, bueno, entonces ahí se los dejo de tareita. Aquí hay un tiburón. Ahí hay otra figura tridimensional. En esa se puede entrar más fácilmente. Quién sabe por qué algunas resulta más sencillo y otras es un poquito más tardado. Ahí que ven, a ver si alguien. Graciela también se rindió. Muy bien, Jorge, se ve que ya tenías aquí practicado, ¿verdad? ¿Un oso? No, no es un oso. Ya por aquí nos dijeron. Rodrigo nuevamente. No, es una U y un 2, así como el grupo musical YouTube. Es una U y un 2. Entonces, la figura tridimensional que es un 2. Esta es fácil, créanme que es de las sencillas. Se puede entrar muy rápidamente. Los que entran, aléjense de la pantalla y se ve todavía más bonito el efecto tridimensional. Bueno, y ahí hay otra. Y les preguntaría, ¿qué ven ahí? Van a decir, pues un montón de rosas. Sí, en la lámina, en el plano, entonces, preguntaría, en R3, ¿qué se ve? Y a ver, los expertos, ya vi que hay por ahí 3 que ya le saben. ¿Qué ven ahí? A ver. No, 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 ni una. Ah, por aquí me dijo, ¿quién fue? Edwin. Y también me dijo Rodrigo, Jorge, que son los que ya vi que le sabían. En efecto, es un corazón tridimensional. Entonces en R2, el plano, se ven muchas rosas. Y en R3 se ve un corazón tridimensional. Bien bonito además. Y es tridimensional, créanmelo. No es una figura plana, es una figura en 3 dimensiones. Logramos penetrar al espacio de 3 dimensiones. ¿Sí?
Bueno, pues ahí les dejo. Estos los pueden descargar en su en una USB y no lo estoy chamaqueando. Jorge y Rodrigo me podrán ayudar a decirles que no, ni los estoy vacilando, ni los estoy chamaqueando, ni estoy mostrando figuras que no son ciertas, ¿no? Puro cuento del profesor. No. Hagan el ejercicio. Ah, bueno, pues entonces fíjense para que esto lo tomen como diversión y un ratito por ahí lo vean. ¿Sí? Hay muchísimos, repito, pueden ponerle en Google ahí estereogramas y van a aparecer un montón. Y ya pueden entrarle. Quieren tener su librito, cómprenlo en Mercado Libre, el Ojo Mágico, hay muchos. Y van a ver que se vuelve bien divertido hasta con la familia. Y toda la familia está buscándole y ahí está viendo las técnicas para poder entrar a las figuras. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a la parte analítica ahora, ¿sí? Ya vimos lo que se puede, la parte lúdica del álgebra lineal, todo lo que se puede decir del álgebra lineal en torno a los conceptos. Nos piden en este ejercicio demostrar que en R3 el conjunto formado por los vectores I, J y K es una base. ¿Qué tendríamos que hacer para demostrar que ese conjunto de vectores es una base? Pues tengo que demostrar dos cosas. Primero, que es un generador. Segundo, que es un conjunto linealmente independiente, o al revés, les acabo de comentar. ¿Quién es el vector I? El vector I es el vector de componentes 1, 0, 0. El vector J es el vector de componentes 0, 1, 0. Y el vector K es un vector de componentes 0, 0, 1. Ya los conocían seguramente en su curso de geometría analítica, ya los habían trabajado cuando estudiaron precisamente los vectores en R3. Inevitablemente surgen los vectores I, J y K. También en R2 surge el conjunto I y J solamente que en R2 el vector I es 1, 0 y el vector J es el 0, 1. Vectores de R2. Aquí son vectores de R3, entonces el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Cómo investigo si este conjunto es linealmente independiente y generador? Pues vamos. Recuerden que para que sea generador, tengo que investigar que todos los vectores de R3 se pueden escribir como combinación lineal de los vectores I, J y K. Y después de la ecuación de dependencia lineal, que el vector 0 es igual a la combinación lineal de I, J y K, implica los escalares ceros. ¿Qué tal si lo hacemos para que procesemos el ejercicio? Demostrar que ese conjunto es una base. Bueno, entonces vamos a... Aquí está ya realizado, pero me gustaría trabajarlo de manera particular para que veamos cómo se hace. Primero veamos si es generador. ¿Okay? Generador, ¿será generador? Pues quién sabe. ¿Y qué hacemos para investigar si es generador? Pues vemos si el vector de R3 genérico, que es el X, Y, Z, con minúsculas, ¿no? X, Y, Z, lo que hemos hecho en ejercicios anteriores. A ver si se puede escribir como una combinación lineal de los vectores I, J, K. Pero el I dijimos que era el 1, 0, 0.
más beta por el vector J, que es el 0,1,0, más otro escalar alfa, beta, gamma, delta, lambda, el que quieran, para que vean, vamos a poner lambda, para que vean que no tiene por qué ser alfa, beta y gamma, ¿no? Por el vector K, y el vector K es el 0,0,1. Recuerden que voy a investigar si es generador. La misma observación que he hecho, alfa, beta y gamma son las incógnitas. X, Y, Z son datos. Vamos a ver si puedo encontrar alfa, beta y gamma tales que al sustituirlos me dé este vector. En este caso es bien facilito. Por eso empecé con él. ¿Sí? Aquí hacemos las operaciones y estarán de acuerdo que al multiplicar por alfa el primer vector, por beta el segundo y por lambda el tercero, el vector que se obtiene es un vector de componentes alfa, coma, beta, coma, lambda. Ahí está. Hagan las operaciones. Aquí va a quedar alfa 0, 0. Aquí va a quedar 0, beta 0. Y aquí va a quedar 0, 0, lambda. Y al sumarlos, me queda este vector. Y por igualdad de vectores, pues creo que todos visualizan rápidamente que alfa va a ser igual a X. Que beta va a ser igual a Y. Y que lambda va a ser igual a Z. Fue muy sencillo. Aquí el sistema de ecuaciones ya me dio resuelto. De manera inmediata, dado el vector X, Y, Z, puedo encontrar alfa, beta y lambda de manera inmediata. Si yo les doy el vector 8 menos 3, 8, rápidamente van a decir, repito, 8 menos 3, 8, pues alfa vale 8, beta vale menos 3, lambda vale 8. Les doy el vector 1, 2, 3. Entonces alfa vale 1, beta vale 2, lambda vale 3. Entonces pueden observar que no importa qué vector me den, siempre les doy los escalares alfa, beta y gamma. Y cuando digo no importa qué valores de X, Y, Z me proporcionen, siempre voy a encontrar alfa, beta y gamma. Quiere decir que todos los vectores de R3 se pueden escribir como combinación lineal de estos tres vectores. Si yo sustituyo ahora, vamos a poner aquí esta misma ecuación, aquí abajito. Si ahora pongo en vez de alfa lo que me dio alfa, que es X, en vez de beta el resultado de beta, que es Y, y en vez de lambda, Z, y hago las operaciones, pues dirán, pues va a encontrar X, Y, Z. Van a llegar a este resultado. Aquí, al hacer las operaciones, pues van a tener este mismo vector. Cuando se hagan las operaciones, van a llegar a ese resultado. Así. Bueno, pero entonces, ¿qué estamos reafirmando aquí? Que cualquier vector de R3 se puede escribir como combinación lineal de los vectores I, J y K. Por tanto, el conjunto es un generador. Entonces, dijéramos aquí, por tanto, el conjunto dado es un generador. ¿De quién? De R3. Estamos trabajando R3, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer para investigar si es linealmente independiente?
L punto I. Recuerden que eso significa linealmente independiente. ¿Será linealmente independiente? Bueno, dicen, pues lo que tiene que hacer ahora es poner aquí el vector 0, 0, 0, 0, 0, 0, y ver si la ecuación de dependencia lineal se satisface para todos los escalares 0. Vamos aquí al principio. Más abajito, ya me fui muy arriba. Son cosas que vamos a ver ahorita más al ratito. Aquí. Ahí está. Esa es la ecuación de dependencia lineal. Alfa por el primer vector más beta por el segundo más lambda por el tercero igual al vector 0. Ecuación de dependencia lineal. La vimos hace 2 clases. ¿Sí? Resuelvo el sistema que resulte, y si todos los escalares son 0, entonces el conjunto es linealmente independiente. Pero nuevamente, como es el primer ejemplo, pues me agarré el más sencillo para que entendamos la idea. Y después, como todo, pues ya se pueden empezar a complicar los ejercicios algebraicamente. Pero el concepto es el importante. Si otra vez desarrollamos y sumamos, pues esto va a quedar el vector de componentes otra vez alfa, coma, beta, coma, lambda. Y por igualdad de vectores, pues fácilmente se deduce, por igualdad de vectores, repito, que alfa es igual a 0. Que beta es también 0. Y que lambda también da 0. Noten, el análisis me llevó a que la única posibilidad para que esto se cumpla, esto que estoy señalando, la única posibilidad para que esa ecuación se satisfaga es que alfa, beta y gamma sean 0. Y dijimos que cuando la única solución son los escalares nulos, el conjunto es linealmente independiente. Entonces, pues podemos aquí simplemente decir, por tanto, el conjunto dado es linealmente independiente. ¿Sí? Y como fue generador y linealmente independiente, entonces el conjunto se convierte en una base. ¿Sí? Ese conjunto que dimos aquí, que le pusimos la letra, vamos a ver, no le pusimos letra, bueno, simplemente I, J y K, ¿verdad? Entonces diríamos aquí ya para concluir el ejercicio, que el conjunto formado por los vectores I, J y K es una base de R3. Diríamos rápidamente. Ahí está. Y coincide con lo que ya habíamos platicado. ¿Cuál es la dimensión de R3? Dim de R3. Pues, ¿cuál es el procedimiento según platicamos? Contamos el número de vectores de una de sus bases y eso va a ser la dimensión. Este ya es una base. ¿Cuántos vectores tiene? 1, 2, 3. Entonces la dimensión de R3 es 3. Y pudiéramos dar otra base de R3 y demostrar que es generador y que es linealmente independiente, y también van a ser 3 vectores. Todas las bases de R3 o de un espacio vectorial tienen el mismo número de elementos. Todos son generadores y linealmente independientes. ¿Sí?
Muy bien. Esa es la forma en que se tiene, ese es el, digamos, el procedimiento a seguir cuando se quiere demostrar que un conjunto es una base de un espacio vectorial. Muy bien, regresamos. Bueno, aquí está el ejercicio resuelto de una manera muy sintética, tipo libro, que en 2 renglones deducen todo lo que explicamos hace un momento de manera detallada, ¿no? Por eso quise hacerlo con calmita. A es generador y linealmente independiente, y por tanto es una base. A esta base se le conoce como la base canónica. ¿De dónde el nombre canónica? Bueno, canónica de cánones y cánones de orden. De alguna forma guarda un orden esta base en sus vectores. ¿Cuál es el orden? El 1, que se va moviendo. El primer vector I es 1, 0, 0. El segundo vector 0, 1, 0. Y el tercer vector 0, 0, 1. Como que hay un orden en los vectores. El 1 se fue recorriendo. Primera, segunda, tercera componente. Y todos los demás son ceros. Entonces hay un orden en los vectores. Por eso el nombre de canónica. De orden, algún orden metido en los vectores. ¿Sí? Entonces esa es la base canónica. En R2, el conjunto formado por los vectores I y J, 1, 0 y 0, 1, es la base canónica. ¿Sí? Y así podríamos hablar de la base canónica de R4. Así, ¿cuál sería la base canónica de R4? Lo voy a comentar. El primer vector sería 1, 0, 0, 0. El segundo vector sería 0, 1, 0, 0. El tercer vector, 0, 0, 1, 0. El último vector, 0, 0, 0, 1. Y esa es la base canónica de R4. Y así podría dar la base canónica de R5, de R6, de R7, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Recuerden que me pueden interrumpir a la hora que gusten, ¿eh? Dice, un conjunto generador puede ser linealmente dependiente o independiente. Vamos a aterrizar en ciertas ideas que ya habíamos comentado a lo largo de la clase. En efecto, dijimos, un conjunto generador puede ser dependiente o puede ser independiente. Un conjunto debe ser linealmente independiente para ser una base. También lo comentamos. La base es el conjunto mínimo de vectores para generar un espacio vectorial. Todos los conjuntos mínimos de vectores para generar un espacio vectorial son linealmente independientes. ¿Sí? Y un espacio vectorial tiene una infinidad de bases. O sea, ¿cuántas bases tiene un espacio vectorial? Muchísimas. ¿Sí? Ahí ahora tenemos un ejercicio. También lo vamos a platicar con detalle. Tenemos 5 espacios vectoriales. Y nos dicen ahí, hay que determinar una base de cada uno de ellos. Bueno, para el primer ejercicio, no solamente voy a determinar la base, sino voy a demostrar que es una base. Ambas cosas, no solamente la determinamos, sino demostramos que en efecto es una base. Noten que en el primer espacio vectorial anda una ecuación de condición. Y es en la única. Después del tal que está esta ecuación. En su momento dijimos que se llama ecuación de condición. En las demás simplemente está un tal que y las variables A y B. Tal que las variables X, Y, W. Tal que X, Y, Z. Tal que X. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, para comenzar con el ejercicio, nos conviene incorporar la ecuación de condición en la terna y que no aparezca después del tal que ecuación de condición. Sí, empecemos entonces para que vayamos aterrizando estas ideas. Ahí está, en inciso A, espacio vectorial V1. Voy a despejar de esta ecuación de condición la Y. Si en la ecuación 3x menos y más 2z igual a 0 despejo Y,
estarán de acuerdo que y va a ser igual a 3x más 2z. ¿Sí? Sumo y en el lado izquierdo y sumo y en el lado derecho. Menos y más y da 0, 0 más y da y. Simplemente despejen y de esta ecuación. Y esa y la incorporo aquí. Entonces, este mismo espacio vectorial se puede escribir ahora de esta manera. Pero ojo, es el mismo espacio vectorial. No son dos diferentes. Entonces ahora se puede escribir como x, en vez de y, 3x más 2z, z. Tal que x y z pertenecen a los reales. La diferencia entre este y este es que aquí está metida la ecuación de condición, aquí no hay ecuación de condición. Muy bien. Lo que voy a describir es un procedimiento mnemotécnico para determinar una base de un espacio vectorial, una regla mnemotécnica. Bien, primero podemos inferir desde aquí la dimensión de este espacio vectorial. Ya que no tengan ecuación de condición, cuentan el número de variables libres. 2, x y z. No hay una ecuación que relacione a x con z. Simplemente dice x y z en los reales. Eso son variables libres. ¿Cuántas hay? 2. Ah, bueno. La forma de deducir rápidamente la dimensión de este espacio vectorial es contando el número de variables libres. 2. Dimensión de V1 es 2. Pero si la dimensión es 2, significa que cualquier base va a tener 2 vectores. Repito, la dimensión es 2, cualquier base va a tener 2 vectores. Bueno, ahora, el número de variables me va a indicar a qué base me voy, con qué base me voy a apoyar, con la base de R, de R2, de R3, de R4. Aquí hay 2. Me apoyo en la base de R2 para generar la base de B1. ¿Qué dice la regla mnemotécnica? Miren. Póngale a X 1 a Z0. 1, 0 es el vector Y. Sustituya X y Z en su vector. Y obtiene el vector de componentes 1, 3, 0. Nada más pongan aquí X1. Aquí está. 3X más 2Z. 3X, 3 por 1, 3, más 2 por 0, 0. Queda 3. Finalmente Z. Z vale 0. Aquí está. Esta es la primera combinación. Después, la segunda y última combinación, porque nada más tengo 2 variables libres, es 0 y 1. Aquí es 1, 0 y 0 y 1, J. Sustituyo X y Z en el elemento genérico de V1 y obtengo el vector 0, 2, 1. Resulta que esos dos vectores forman una base de V1. Ese es el procedimiento mnemotécnico. Una base, porque repito que puede haber más, es el vector 1, 3, 0 y el vector 0, 2, 1. Estos son una base. ¿Sí? Ah, bueno, pero dirán, pues esa es la regla mnemotécnica. Nos gustaría que nos demostrara que en efecto es una base. Entonces, habrá que investigar si es un generador y si es linealmente independiente. Habrá que hacer ambas cosas. Solo que ahora tiene una pequeña diferencia. El elemento genérico no es X, Y, Z, porque no estoy trabajando R3, estoy trabajando V1. Entonces ahora el elemento genérico que se va a igualar a la combinación lineal es X, 3X más 2Z, Z. Ese es el vector que vamos a considerar. Este es el elemento genérico del espacio vectorial V1. Entonces, ¿cómo demuestro que es un generador? Ese vector como combinación lineal de estos dos. Y vamos a ver si encontramos alfa y beta. Y después determino si es linealmente independiente. Se cumplen las dos, es base. Vamos a hacerlo. Ya lo traemos aquí preparado. Ganarle tiempo al tiempo, dijéramos. Vean,
Ese es el elemento genérico de B1. Y me pregunto si se puede escribir como combinación lineal de los vectores 1, 3, 0 y 0, 2, 1. Alfa y beta son las incógnitas, X y Z son datos. Este es el elemento genérico. Y hacemos las operaciones aquí. 1, 3, 0 por alfa, 0, 2, 1 por beta, sumamos los vectores y obtenemos este vector. Después, por igualdad de vectores, primera componente igual a primera componente implica alfa igual a X. Segunda componente igual a segunda componente implica 3 alfa más 2 beta igual a 3X más 2Z. Y tercera componente igual a tercera componente implica beta igual a Z. ¿Sí? Como estoy poniendo primero alfa y beta, vamos a poner aquí primero beta y así. Noten que ese es un sistema de ecuaciones, pero que también ya dio resuelto. Porque de aquí alfa es igual a X y beta es igual a Z. Y además habrá que verificar si la ecuación anterior, esta la 2, se satisface. Es obvio que sí. Si ponen alfa X y beta Z, pues queda 3X más 2Z. Con alfa igual a X y beta igual a Z se cumple esta ecuación. Luego entonces, la solución es alfa X, beta Z. Y si ustedes sustituyen aquí, lo que encontramos, pues aquí en alfa ponen X, aquí en beta ponen Z, que es lo que estamos mostrando aquí. Y si desarrollan las operaciones, pues queda X por 1, X, más Z por 0, 0, X más 0, X. X por 3, 3X, Z por 2, 2Z. Sumados, 3X más 2Z. X por 0, 0, más Z por 1, Z, 0 más Z, Z. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier vector de B1 se puede escribir como combinación lineal de los vectores 1, 3, 0 y 0, 2, 1. Por tanto, es un generador. Ya lo demostramos. Fíjense que el procedimiento fue igual al que hemos realizado. Nada más que ahora se usa el elemento genérico de ese espacio vectorial. No de R3. No pongan X, Y, Z por default siempre. No es el elemento genérico del espacio vectorial. Entonces, pues ya fue un generador. Ahora habrá que demostrar que es linealmente independiente. Otra vez, miren, ecuación de dependencia lineal. Vector 0 igual a alfa por 1, 3, 0 más beta por 0, 2, 1. Hacemos las operaciones. Aquí están. Igualamos vectores. Alfa igual a 0, 3 alfa más 2 beta igual a 0 y beta igual a 0. Y dirán, pero pues ahí ya se obtienen las soluciones del sistema de ecuaciones en automático. Aquí está. Se obtiene que alfa aquí está. Alfa es igual a 0, 3 alfa más 2 beta igual a 0 y beta es igual a 0. Se deduce que alfa es 0 y beta es 0. Y además, si ponen aquí alfa y beta 0, queda 3 por 0, 0 más 2 por 0, 0, queda 0. Se cumplen las tres ecuaciones. Y además los escalares alfa y beta fueron o son 0. La única posibilidad para que se cumpla esta ecuación es haciendo alfa igual a 0 y beta igual a 0. Pero si los escalares son todos iguales a 0 y es la única solución, el conjunto es linealmente independiente. Entonces, afirmamos que
el conjunto 1, 3, 0 y 0, 2, 1, los vectores que forman ese conjunto, es linealmente independiente. Demostramos linealmente independiente. Por tanto, el conjunto que obtuvimos, 1, 3, 0, 0, 2, 1, que es una base de B1. Entonces, les enseñé una regla mnemotécnica para obtener la base y les estoy ilustrando cómo se hace la demostración de que en efecto es una base. Completito todo. Entonces, bueno, pues continuamos y ahora vamos con el espacio vectorial V2, es todo lo que obtuvimos aquí. No solamente llegamos a la base, sino que les mostré cómo se hace para determinar que en efecto es una base. El espacio vectorial V2, 2A menos A0, son matrices de 2 por 2. ¿Hay ecuación de condición después del tal que? No, solamente está A y B. Estas son variables libres. ¿Cuántas hay? 2. La dimensión de B2 es 2. ¿Cuántos vectores matrices va a tener una base? 2 matrices. Otra vez, como son 2, me voy a apoyar en los vectores I y J de R2. 1, 0 y 0 y 1. Entonces, primero con la combinación A1 y B0, sustituyo en este elemento genérico y tengo la primera matriz que va a ser el primer vector de la base. ¿Cuál es la segunda combinación? 0 y 1, vector J. Sustituyo en el elemento genérico de V2 y obtengo esta matriz. ¿Cuál es la base? Pues la que está formada por estos dos vectores. Pero alguien les dice, muy bien, pero ahora demuéstrame que esto es una base. A ver si es cierto. Pues tendré que mostrar que es generador y que es linealmente independiente. Y ahora, ¿qué voy a sustituir? Este vector, este que está aquí. Para realizar todo lo que hicimos en el inciso A, ahora ya nada más lo comento. Tenemos que escribir el elemento genérico de B2. Aquí está. Este es el elemento genérico de B2. Y me pregunto si se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base que obtuvimos. Vean que el procedimiento no cambia porque sean matrices, es idéntico. ¿Sí? Y después investigo si el vector 0, que es la matriz nula, se puede escribir como esta combinación lineal para alfa y beta ceros. Y háganlo, se puede quedar como un ejercicio ya para que ustedes también vayan practicando. Demuestren que es generador de esta ecuación y demuestren que es linealmente independiente partiendo de aquí. Y van a encontrar que es generador y que es linealmente independiente. Por tanto, es una base. ¿Sí? Aquí ya no hice todo el procedimiento, simplemente lo estoy platicando. Así nos seguimos con todos los demás espacios vectoriales. B3, B4, B5. Ahí está el inciso C, B3. ¿Cuál es la dimensión de este espacio vectorial? Díganmela rápido. Vean el conjunto. ¿Cuál es la dimensión? 3. 3, exactamente. 3. La dimensión es un número. Entonces, ¿de dónde se dedujo? Muy bien, perfecto. ¿De dónde se dedujo que son 3? Pues simplemente veo el tal que no hay ecuación de condición. Están las variables libres. ¿Cuántas son? 3. Entonces la dimensión es 3. Una base, ¿cuántos vectores va a tener? 3. Ahora, ¿en qué me apoyo? Pues hace rato tenía solo 2, puse 1, 0 y 0, 1. Ahora se dan de acuerdo que las combinaciones van a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1.
apoyándome en la base de R3. Entonces la regla mnemotécnica dice ponga para X1, Y0 y W0. Noten que me está apoyando el vector Y. Sustituya esos valores en este elemento genérico y obtenemos esta matriz. La segunda combinación, el vector J, 0, 1, 0. Sustituya esos valores en este elemento genérico y obtiene esta matriz. Finalmente, tome el vector K como referencia, 0, 0, 1. Y aquí tengo X, Y, W y obtenemos esta matriz. Entonces, juntamos las tres matrices que obtuvimos y esa es una base del espacio vectorial B3. ¿Qué es lo que hago para demostrarlo? Este elemento genérico igual a alfa la primera matriz, más beta por la segunda, más gamma por la tercera, para ver qué es generador. Para el independiente, la matriz de 3 por 3 nula, igual a alfa por esto, más beta por esto, más gamma por este vector. Y determino que los tres escalares son 0. He demostrado que entonces que es una base del espacio vectorial. Muy bien, sí me espero por aquí. Ok, bueno, entonces ya la regla mnemotécnica se vuelve pues un procedimiento mecánico, un procedimiento que se sigue la dimensión de B2 es 3. Aquí otra vez hay 3 variables libres, la dimensión es 3, pero vean que son vectores de R4, tiene 4 componentes. Los vectores de B4 son de 4 componentes, pero hay 3 variables libres. Entonces procede de la misma manera, 1, 0, 0 y se obtiene el vector de R4. 0, 1, 0, vector de R4. 0, 0, 1, vector de R4. Y obtenemos esos 4 vectores de 4 componentes. Esa es una base. Genérico, ¿qué es generador? Este elemento, combinación lineal de estos 3. Linealmente independiente. Vector 0 igual a una combinación de estos 3 vectores y demostrar que todos los escalares son 0. Y se acabó. Dimensión de B4 es 3, solamente hay 3. Este de dimensión 1, solamente una variable libre. Y la base pues tendrá solamente un vector. La única combinación es X igual a 1. 1, 2, 0. Y ahí está. Y así podríamos, ya para concluir, ya estamos sobre el tiempo, pues dar otros conjuntos y demostrar que son cómo se encuentra la base. ¿Verdad? Ese es R3, la base canónica. ¿Sí? Ese es un espacio de polinomios. Ese es el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a 1. ¿Cuántas variables libres hay? 3. ¿Cuál es la dimensión? Es 3. Y vean cómo haríamos para encontrar los vectores de la base. Ponemos 1, 0, 0. Pongan aquí 1, queda 1x cuadrada. Más 0x más 0. Entonces el primer vector es x cuadrada. Ahora den 0, 1, 0. Entonces queda 0x cuadrada más 1x más 0. Queda x. Y finalmente 0, 0, 1. 0, 0, 1, queda 1 simplemente. Estos son los vectores de la base de B7. ¿Sí? De matrices, ya vimos cómo. Esa sería la base, sería 4. Este espacio también 2. Aquí además ponemos 1 y 0. Y vamos obteniendo los polinomios respectivos. Con 1 y 0, pongan aquí 1, 0, 0 y 1 y obtienen el polinomio x cuadrada más 2. Y después ponen A0 y B1 aquí y obtienen el polinomio x más 1. Entonces, estos dos polinomios forman una base de B9. Y la dimensión obviamente es 2. Ya la demostración es idéntica. Pueden agarrarse varios para ejercitar. O sea, yo diría en estos momentos, ya la primera semana fue como que para ponernos un poquito en forma. Ahora conviene que empecemos a hacer ejercicios. ¿Qué mejor que los que estamos dando en clase? Y la siguiente etapa, ya me puse en forma,
ya aprendí a resolver los ejercicios de clase yo solito, y viene la otra etapa que ahora es hacer ejercicios de alguna tarea, de alguna serie, ¿sí? Y vamos paulatinamente abordando las etapas para que nos vayamos poniendo totalmente en forma. Muy bien. Bueno, después van a venir otras cosas. Aquí algunos resultados que llevamos comentado. Todas las bases de un espacio vectorial tienen el mismo número de vectores, ya lo dijimos. La dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores que contiene cualquiera de sus bases. Ya lo comentamos. El único espacio vectorial de dimensión 0 es el que contiene únicamente al vector 0. Cosa que empezamos. Y con esto me voy a lanzar a la siguiente clase. Solamente que aquí habla de los CNs. Y la siguiente clase voy a iniciar con mencionar quiénes son los espacios vectoriales CN. C1, C2, C3, CN. Y después resolvemos el ejercicio. Es más complicado trabajar con los espacios complejos, CNs, es más complicadito que los RNs. Además, estos ya no se pueden graficar, los CN en general, como los graficamos, ¿no? A excepción de C1, que C. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Ahí, aquí terminamos la clase. Vamos a iniciar con los espacios vectoriales CN, la siguiente. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya se me durmieron, creo. Yo sí, profesor. Con relación a un ejercicio anterior, creo que era muchos antes, cuando vimos que A ver si había lo un salto, logro. cuando despejamos la Y. Sí, creo Sí, que sí. Bueno, no, despejamos Y y Z y lo dejamos en términos de los otros dos. Ya sé cuál dices. Aquí es. Sí, Este es. exactamente, ese mero. O A sea, mi ver, aquí, pregunta, ¿cuál es la duda? nosotros hallamos que la base es de dimensión 2 y son dos vectores que pertenecen a R3. Pero aquí mi Exacto. duda es, por ejemplo, en 3x menos y más 2z igual a 0 es en sí un plano. Exacto. Esto es un plano. Ah, Y desde el punto de vista de geometría analítica, un plano es generado por dos vectores. Estos serían los vectores directores. Los vectores de la base son los vectores directores que generan este plano. O sea, sí estás en lo correcto. A ver, continúa. sí, mi duda va con relación a si, es que esa era mi duda, si esos dos vectores sí generarían este de acá o sea, ¿y cuáles serían esos dos vectores directores? Los vectores directores serían el 1, 3, 0 y el 0, 2, 1. Esos son los vectores directores. Ah, Y ok. estos generan este plano.